Well, thank you very much. Muchísimas gracias. So many of you have been very kind to me Muchos de ustedes han sido tan bondadosos conmigo, in your kind en sus words, palabras tan lindas, your questions, en las preguntas que me han hecho. and some of you would want me to come back again. Y algunos ya me han invitado a regresar otra vez. I would love to do that. Me encantaría regresar In your areas, en sus respectivos estados, lugares donde están, because my heart is with Mexico. porque mi corazón está con México. I feel so sad that Mexico did not win the World Yo Cup. siento mucho que no haya ganado la Copa Mundial de México. Estuve yo echando porras y me da mucha pena. Next time you have to beat those Germans. La próxima vez hay que darle duro a los alemanes. The big thing was that it wasn't a penalty. You remember here they lost on a penalty kick, Yes. and the guys, the line here is it was not a penalty. It was not a penalty. I agree. Estoy de acuerdo, no era penal. I saw that in South Africa. Yo estuve en Sudáfrica y yo vi eso cuando estaban jugando y yo vi lo que sucedió. I want to now enter into Ahora the quisiera biblical yo response. entrar a una respuesta bíblica. You see, the Bible has been written over a period of hundreds of years. La Biblia fue escrita a lo largo de un periodo de centenares de años. And in each era, it is responding to a Y en specific idea of human Cada trafficking. era está respondiendo a asuntos sobre el tráfico de personas de formas muy aplicables a su periodo de la historia. And I don't know how much detail we'll be able to go into. No sé hasta qué punto podremos entrar en mucho detalle. We have time till 2 o'clock, Tenemos hasta las 2 de la tarde. and then we come together again. Yes. Y después regresamos después de la comida. And that is what Más o time? menos, ¿dónde está Juanita? Yo creo que it'll be another hour. and a half. Okay, yeah. Usually for my students, I cover this over a period of a whole semester. Lo que vamos a ver ahora, generalmente tomamos todo un semestre en la universidad para verlo. Nosotros lo vamos a ver en toda 2 horas. We're going to take about a whole 2 hours, right? 2 hours, yes. I call these crisis points in civilization. Yo los llamo momentos de crisis en la civilización, así los nombro yo. Whenever we see issues of human trafficking, Cuando vemos asuntos de el tráfico de personas, it is a symptom of Es un disjunction in society. es un síntoma de una desunión, de una desvinculación en la sociedad. And we cannot just treat the symptom. Y nosotros no podemos únicamente tratar los síntomas. We have to treat the root causes. Tenemos que buscar las causas que están a fondo y tratar esas causas Because arraizadas. when we treat the symptoms, Porque cuando nada más tratamos los síntomas, then it's just Band-Aid. es una curita nada más. It's not dealing with the deep issues. Y no está entrando al meollo del asunto. The Bible deals with the deep issues. La Biblia trata con los puntos básicos. When there is human trafficking, Cuando existe tráfico de personas, when there's drug trafficking, cuando hay tráfico de drogas, putting people in jail is only a Band-Aid. el meter a la gente a la cárcel, al cerezo, nada más es una curita. It does not deal with the root issues. No trata con los asuntos básicos de raíz. The Bible de deals fondo. with the root issues. La Biblia se acerca y se dirige a los asuntos de fondo. So I have my students read early texts Por eso yo les invito a mis alumnos a leer los primeros textos. from around 3000 BC. Textos que vienen del año 3000 años antes de Cristo. And they have to discover what are the issues there. Y les toca a mis alumnos descubrir cuáles son los asuntos, cuáles son los temas en esos textos antiguos. What are the solutions there? Cuáles son las soluciones que se presentan en ese texto antiguo. I'm just, when I was in South Africa, Cuando estuve en Sudáfrica, one of the things that I did with my students una de las cosas que hice con mis alumnos is we saw these cave paintings. es que entramos a unas cavernas y vimos algunos dibujos que estaban en las paredes ahí de las cuevas, about 7,000 years old. que datan de hace 7000 años atrás.
It is so beautiful Es una belleza. because there are solutions to the problems of society. Porque ahí presentan en esos murales, en las cavernas, soluciones a los problemas de su sociedad. This is before the Zulu, the African people. Esto es antes de la llegada de la gente Zulu a esa parte de África. They call them Bushmen, Y se llamaban Bushmen, gente which is not the right name. que realmente no es un nombre apropiado para They ese are grupo. the aboriginal people of Africa. Son la gente nativa de África, las primeras personas humanas que llegaron a Very esos. short, very short, Y eran personas muy chaparritas, but amazing minds. pero con mentes maravillosas. The Bible deals with the issues of that time, 3000 BC. En la Biblia podemos encontrar asuntos que vienen de ese periodo de la historia, 3000 años antes de Cristo, 2000 BC. 2000 años antes de Cristo. I will deal with the narratives of Abraham, Vamos a ver los Isaac. relatos acerca de Abraham, de Jacob, All of them deals with human trafficking y todo esto tiene que ver con el tráfico de personas in a very deep de way. una manera muy profunda. 1400 BC. 1400 años antes de Cristo That's when God gives Moses the Torah, es cuando recibe Moisés la Torá, 10 commandments. 10 mandamientos. They deal with deep level Eso human también trafficking tratan issues. también de manera muy profunda de asuntos de tráfico de personas. 1000 BC. 1000 años antes de Cristo. This is the time of David. 1000 años antes de Cristo es la época de David. I dealt with one of the stories. Ya tratamos una de las historias de David, But there's so much in the pero una Bible, riqueza enorme en la Biblia sobre in the David. Psalms, En los Salmos, in the Proverbs. en el libro de Proverbios. All of those deal with human trafficking Todos issues. esos libros tienen que ver también con la trata de personas. Not at the thin level, No al nivel muy superficial, but at the thick level. pero a nivel profundo. Thin level is just symptoms. Lo superficial nada más tiene que ver con síntomas. Thick level is dealing with Nivel systemic profundo issues. tiene que ver con sus asuntos de sistemas. And I think that is the calling of the church. Y yo creo que a la iglesia nos toca tratar los asuntos del Then sistema. there is the prophets. Y entonces llegamos a hablar de los profetas. There's prophets like Isaiah, Profetas como Isaías, Jeremiah, Jeremías, Hosea. Oseas. All of them deal with human Todos trafficking ellos también issues. tratan con asuntos relacionados a tráfico de personas. At the thick level, En el nivel profundo, not at the thin level. no a nivel delgado, superficial. Then there is, after this comes the writings of Song of Songs. Y viene después los escritos que se llaman Cantar de Cantares. I wish the church would get young people together Ojalá que la iglesia reuniera a grupo de jóvenes and teach them Song of Songs. que les enseñara Cantar de Cantares. I'll give you an illustration. Le voy a dar un ejemplo de esto. I was teaching in Chicago at the Estuve en la ciudad de university, Chicago, en la Universidad del Pacto, North and I Park, said to my students y dije a los alumnos míos that I want to teach you the Song of Songs. que yo les quiero enseñar Cantar de Cantares. And I said I want 2 volunteers. Y quiero 2 voluntarios. I want a young woman Quiero una señorita, and a young man, quiero un joven. and I'll make you sit in front of the Y class. voy a pedir que tomen asiento aquí delante de la clase, All frente a you have to todos. do is to read the Song of Songs. Y lo único que tienen que hacer es leer el libro Cantar de Cantares, nada más. So usually there are 1 or 2 students that pick up the hand all the time. Generalmente hay 2 o 3 voluntarios. You've seen those kinds of students in Ustedes your han class. visto en su trabajo también. So 2 students said, yes, me. Y 2 respondieron, claro que sí, cuenten conmigo. And they started reading Song of Songs. Y ahí sentados los 2, varón y señorita, joven, y empezaron a leer el They libro de Cantar de started, they read just 10 to 15 verses. Leyeron 10 versículos, 15 versículos, And both of them turned red. y se pusieron rojo, los 2. And they just got up and ran away. Y se pararon y se fueron. Song of Songs is so beautiful. Cantar de Cantares es un libro tan It bellísimo. deals with what is the meaning of relationship. Trata con el asunto, se dirige al asunto de qué son las relaciones entre humanos. It is not all about sex. No tiene que ver con sexo. We are not just objects. No somos solamente objetos. A young man is not a sexual object. Un joven no es un objeto sexual.
a young woman is not a sexual Una object. señorita no es un objeto sexual. That's what Song of Songs deals with. De eso se trata el cantar de cantares. So powerful. Es tan poderoso. And if only we would teach our young Si people that, solamente enseñáramos a nuestros jóvenes y nuestras señoritas eso, it'll give them a different idea of les daría sexuality. una idea completamente nueva de lo que es la sexualidad. So those are the ideas that are Por eso, reflected in esas son las ideas que son reflejadas the 5th century, 4th en century. el quinto siglo antes de Cristo, There el is- cuarto siglo antes de Cristo. There's Esther, there is Libro de Ruth. Esther, libro de Ruth. Tomorrow I'll be preaching at a church. Mañana tendré el privilegio de predicar en una iglesia And del pacto I'll be preaching from the book of y Ruth. voy a tomar como mi texto el libro de Ruth. It's so powerful. There's the pastor, he's looking for it. Oh, the pastor. Yes, yes, yes. Es un libro tan potente Because it deals with the issue of human porque tiene que trafficking. ver con el asunto de tráfico de personas. Very powerful. Muy poderoso. Then you come to 1st century AD Entonces llegamos al primer siglo antes de Cristo and you enter into Jesus, y entramos entonces a la historia de Jesús. the Y Gospels. después del primer siglo después de Jesús, New los evangelios, Testament. el Nuevo Testamento. Do you know what was the famous religion at that point? ¿Ustedes saben cuál era la religión más famosa en aquel tiempo? There are many religions, Hubo muchas religiones y hay muchas religiones, but it has an underlying philosophy, pero hay una filosofía que va como base de todo eso. and it's called Se Gnosticism. llama gnosticismo. Lots of religions. Muchas religiones toman esta perspectiva. One ¿no? basic philosophy. Una filosofía básica para And todas ellas. One of the dictums Uno de los puntos importantes, las bases principales, goes like this. va más o menos así. What is the meaning of ¿Qué life? significa la vida? ¿Cuál es el significado de la vida? The meaning of life is nothing. El significado de la vida es nada. So eat, drink, and be Por eso hay merry, que for tomorrow I comer y die. beber y casarte porque mañana voy a morir. You've heard that, ¿Han right? escuchado esa frase? That's the meaning of life. Eso es lo que significa la vida. It's nothing. Es nada. Eat, drink, and be merry. Come, bebe, cásate. Take drugs. Toma drogas. Deal with women in horrible ways. Haz lo que quieras con las mujeres en la manera más horrible que sea. Because we're gonna Porque mañana die. vas a morir y qué importa. There is no meaning of life. No hay significado en la vida. That is when Jesus becomes incarnate. Y eso es en el momento de historia cuando Jesús se encarna. Because women were dealt with horribly. Porque a las mujeres en ese tiempo fueron tratadas Let de me give you manera another horrible. example. Quiero darles otro ejemplo. Do you know what was the name of Jesus' mother? ¿Ustedes saben cuál era el nombre de la mamá, de la madre de Jesús? What was her name? ¿Qué era su nombre? Miriam. Miriam. Mary. María. Maria. Mary, ajá. Why was she called Maria? ¿Por qué tenía ella el nombre de María? What does Maria mean? ¿Qué significa María? ¿Alguien? ¿Ah? Bitter. It means bitter. Amarga. Quiere It decir does. amargo. People Amargo. think about Holy Virgin and all Mucha gente that. piensa en la Sagrada Virgen y todo eso, este nombre María. It means bitter. Quiere decir, esa palabra María quiere decir amargo. Do you know that all the little girls were called Mary? ¿Sabían ustedes que todas las niñas tenían ese nombre, María? Todas las mujeres, niñas. If you llevaban read the Si uno Gospels, lee los evangelios, all those women who were there with Jesus todas esas mujeres que at acompañaron the a Jesús cross al pie de la cruz were all Mary. eran María. Mary's from Siloam, Mary María de from Salomé, Magdala, María de Mary from Magdala, this place, María de otra Mary from parte, that place, María the de aquí woman de that para allá. washed Jesus' feet, her name was mujer, Mary. la mujer que lavó los pies de Jesús, ¿cómo se llamaba? Every little María. girl was called Cada Mary. niña en esa sociedad llevaba el nombre de María. Do you know why? ¿Y saben por qué? Because of human trafficking. A raíz del tráfico de personas. When a little girl was born, Cuando nacía una niña en esa sociedad, the parents said, los padres decían, "Why are you born? ¿por qué naciste? Why are you born a girl? ¿Por qué naciste niña? You will be trafficked. Tú serás traficada.
The Pharisees and the Sadducees will give you over to the Roman Los soldiers fariseos y los saduceos te van a entregar a los soldados romanos. who will rape you over and Te over van a again. violar vez tras vez tras vez. That's why all the girls were called Por Mary. eso había tantas niñas que llevaban el nombre María. The mother of La Jesus, madre de Mary, Jesús, María, was not a virgin because she was the only one who was pure. no era virgen porque era la única que era pura. She was the only one who was a virgin because somehow, Era virgen porque de alguna manera, of all the girls in her de neighborhood, todas las niñas en su colonia, she was the only one who wasn't raped by the era Roman la única soldiers. que no había sido violada por los soldados romanos. So when we think the other girls were all bad girls, Pero no quiere decir que debemos pensar que todas las otras niñas eran niñas malas. that's a wrong idea. Esa no es la idea correcta. She was somehow saved to be a virgin. De alguna manera fue rescatada y apartada para ser virgen. And I think we need to keep that in mind Tenemos que recordar eso, when creo yo. when the Bible is dealing with issues of human Cuando trafficking. la Biblia empieza a tratar asuntos como lo del tráfico de personas. You open up to the book of Matthew. Abres al libro de Mateo. I think it'll be probably good for us to see that. Creo que sería bueno ver eso. So Matthew chapter 1, Mateo, el capítulo 1, it says the book of the genealogy of Jesus the Messiah. estamos empezando desde el primer versículo, Mateo 1:1, tabla genealógica de Jesucristo. See, if I read it in Greek, he will translate it in Spanish. Sí, voy a leerlo en griego, el idioma original, y a ver si Do sale you want bien en to español. try that? Go ahead. Okay. Where are you going to read on here now? Or just the first verse. It's in Greek. Okay. It's Go ahead, let's hear the Biblos Genesios Jesus Christos huyo David huyo Abraham. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Isn't it amazing? He remembers his Greek. ¿Que se acuerda Tomás de su griego? Que es impresionante, ¿verdad? That is good. You should give him a hand. Merece un aplauso. Atiné, nada más. Okay. Look at that carefully. Ahora, presten mucha atención a ese versículo. Do you know it's not all about men? ¿Saben ustedes que no tiene que ver solamente con hombres? Look at it carefully. Miren con cuidado. It says, how does it say in Spanish? What verse? Verse 2. Abraham was bueno, you want me to read it in Spanish or? Yeah, read it in Spanish. And Abraham fue el padre de Isaac, so he was the father of. Isaac, Isaac, Okay. padre de Jacob, Jacob, Yeah. padre de Judá y sus hermanos. What does it say in the old Spanish? I think maybe I might like the old Spanish better. ¿Alguien tiene el versículo 2 en la Reina Valera? Por favor. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Okay, it's all men. It's all It's all- masculine. It's all masculine. It's all masculine. Now But you what also does it talk say with- about them? What's it say about them? It just Yeah. gives their names. And What does it say? Was it father of? Does it say the father of? the father of Judah and his brothers. Okay. It does in the old Spanish also it says that? Okay. In Greek it's Avram Genesian. So it's like the old King James, begat. It's not fathering. It's a different Bueno, idea here. estamos aquí entrando en temas del idioma griego y no es está viendo y explicando que el verbo griego es un verbo aquí y en español hemos traducido a padre a un sustantivo. Pero lo que quiere que entendamos es que no solamente tiene que ver esto con varones. You're saying it's just not about men. It's not about fathering, it's about begetting. Okay. Okay. And you don't beget without a woman. Estamos aquí hablando no solamente de ser padre estamos hablando de la formación, de la creación, del nacimiento. Y el nacimiento de alguien requiere de la participación de un hombre y de una mujer. Sí. La Reina Valera es engendrar, entonces eso sería
Casi, okay. Engender is another. I like that. Me gusta eso. I like that Tal old vez entonces translation. engendrar nos ayuda a entender a lo que va este. Because then the point is not even about the man. Do you know who's it about? El punto no tiene que ver con el hombre. ¿Saben de qué se trata? There's certain names that I highlighted here. Hay algunos nombres importantes. Jasmine has a question. Can she ask? Yes, you certainly may. Sí, por favor. Se refiere a que engendra el hombre como la semilla Ajá. y la mujer concibe Okay. la participación. So the man provides the seed, the woman does the conceiving. It's Right. a combination of a work of both. It's the work of both, but La he participación de- he cannot be the father without her. Sí, no puede ser padre sin la ayuda de la madre. That's what relationship is all Eso about. tiene que ver las relaciones. And that's what Matthew chapter 1 emphasizes. Y es el enfoque lo que enfatiza el Evangelio según San Mateo. But notice something else Pero here. fíjense en otra cosa aquí. What else do you notice? ¿Qué va? ¿En which verse? In all these verses. En todos estos All versículos, the ¿qué way más observan? from verse 2 Del versículo 2 on to verse 18. hasta el versículo 18, si tienen sus Biblias. ¿Alguna otra observación en cuanto a esta lista genealógica, tabla que estamos viendo aquí? What do you notice? ¿Qué es lo que observan? There are 5 women who are mentioned. Se menciona a 5 mujeres en esta lista. 5. Do you notice that? ¿Se fijaron en eso? Hay 5 nombres de mujeres. All of them were trafficked. Y cada una de ellas había sido traficada. Do you notice that? ¿Se fijaron? There's Tamar, Tamar, who was raped by her father-in-law. violada por su suegro. There was Rahab, Rahab, who was treated as a temple prostitute. tratada como prostituta del templo. There is Ruth, Ruth who was a Moabite. era moabita. And we will talk about that tomorrow. Y hablaremos de eso mañana en la iglesia del pacto de Nicolás Romero, si quieren Fourth asistir. woman, La cuarta mujer mencionada en la lista, do you know what is she called? ¿cómo se llamaba? Urias. No, Urias. Yeah, I like that. What translation is that? What did she say? You said Urias? Yeah. I like that. Me gusta eso, Urias. She is not. The Bible says, David, she is not your wife. Forget about it. Dice David, ella no es tu esposa. You may have killed that man. ¿Has matado a ese hombre? You may have thought that legally you got married to her. Tú, David, pensabas que en forma legal eres esposo de esa mujer, For all eternity, she is Uriah's. pero sigue siendo la esposa de Urias. Isn't that fascinating? No deja de ser esposa. That's the biblical de Urias. solution. Así resuelve la Biblia el asunto, siempre recordando que es la esposa de Urias. You may have written all those psalms. Tú tal vez, David, escribiste todos los salmos. You may have been the greatest king Israel has Tal ever vez known. haya sido el mejor rey de todo Israel. She is not your wife. Ella no es tu esposa. Forget about it. Olvídate de eso. Isn't that amazing? ¿No es asombroso The eso? 5th woman who's mentioned is Mary. Y la quinta mujer mencionada es María. That's what the Gospels are all about. De eso se tratan los It's evangelios. dealing with those human trafficking issues. Enfrentando esos asuntos de trata de personas. That's what Jesus comes to heal. A eso viene Jesús para sanar. Goes way back to the history. Nos lleva a la historia muy, muy lejana. 3000 BC, 3000 años antes de Cristo. 2000 BC, 2000 años antes de Cristo. 1400 BC. 1400 años antes de 1000 Cristo. BC. 1000 años antes de Cristo. Horrible things have happened. Horribles cosas que habían acontecido. And these 5 women are Y estas representatives of the horrible 5 things. mujeres son representantes de estas cosas horribles durante esos periodos. It's just like some of you are talking about horrible things that are happening in your region. Es como algunos de ustedes me han mencionado las cosas horribles que están sucediendo en su estado, en su región, ahora mismo. But it's 1 or 2 stories that stick in your Pero mind. son 2 o 3 relatos que quedan aquí grabados. In English, there's a term, it says paradigmatic. There's a what? It's called paradigmatic. What is that? What did you say it was? A song? It's a term. Term called paradigm. Es un paradigma, es un Yeah. modelo, un ejemplo.
The stories of Tamar, La historia de Rahab, Tamar, Ruth, de Rahab, de Ruth, Uriah's woman, la esposa de Urías and y Mary María are son paradigmatic paradigmas, son ejemplos of human de trafficking. tráfico de humanos. And the whole gospel deals with that. Y todo el evangelio tiene que ver con The eso. Gospel of Mark deals El with evangelio that. de Marcos tiene que The ver con Gospel eso. of John El deals with evangelio that. según Juan también tiene The que ver. Gospel of Luke deals El with evangelio that. según San Lucas también trata con I eso. know I won't have the time to go through all Y that, sé que no tendremos tiempo para ver todo eso, but the Bible deals with human pero trafficking. la Biblia tiene que ver y trata el asunto de tráfico de personas. So, crisis points. Momentos de crisis. Another crisis point happens in 500 AD. Hay otro momento de crisis en el año 500 después de Cristo. And we won't go into details No there. podemos entrar en detalle 1000 aquí. AD was another crisis point 1000 in años human después de history. Cristo, otro momento de crisis en la In the sociedad. history of the church, you'll En find la that the historia de la church, iglesia van a descubrir que la iglesia it had to deal with human tenía trafficking. que confrontar el asunto de trata de personas. In 1500 AD was another crisis point. 1500 después de Cristo, otro momento de crisis. Not exactly, I'm giving you round figures. Estoy dándoles cifras redondas aquí. 1571 is what the point is. 1571 es otro. 2000 AD was another crisis point. 2000 después de Cristo, otro momento de And it crisis. led to a lot of human trafficking. Y también produjo o condujo a mucho tráfico de Internationally. personas en forma internacional. When the former communist states broke apart. Cuando los estados comunistas, las naciones que eran del grupo comunista, se desmembraron y Led quedaron, to a lot of human y eso trafficking. condujo a mucho tráfico de personas. So let us go into some of these. Por eso vamos a entrar en alguno de estos temas. If you were to take classes with me, Si les tocaría tomar algún curso my conmigo, students have to read texts in Mis- Sumerian civilization. mis alumnos tienen que estudiar y leer textos que vienen de la civilización de Old Sumeria Egyptian y de civilization. la civilización egipcia. And during this period of Y time, durante este periodo de tiempo it was good. era bueno. There was equality between human beings Había igualdad entre los humanos globally. a nivel global, mundial. In Greek, En Minoan Grecia, la civilization, civilización de los Chinese minoanos, civilization, en la civilización china, Indus Valley civilization, en el valle también there de was Indus. one God, Había un solo Dios, there was equality among había human beings. igualdad entre seres humanos. Women were treated with dignity. Las mujeres fueron tratadas con dignidad, But something happened around 1500 BC. pero más o menos en el año 1500 antes de Cristo Where- algo sucedió. Internationally, En forma things fall internacional, apart. las cosas se You see it in desquebrajaron. the Akkadian En la civilization, civilización de Acadia, which is present day Iraq. que ahora es Irak, You see it in the Middle and New Egyptian en la civilization. civilización de Egipcio se ve una crisis. In Greek civilization, En la you civilización see de things Grecia happening. también hay algunas cosas que In sucedieron. Chinese civilization, En la civilización de Shang China and Chao. hay dos civilizaciones en China que también sufrieron crisis Human trafficking became at the highest level during this y time. durante este periodo apareció de forma muy enorme Lots of horrible el things asunto de happened. tráfico de personas. In Muchas India- cosas horribles sucedieron. In India, there was a good civilization, En la India había una buena civilización, but these people came in who are called Aryans. pero llegaron esta gente ariana They are the high caste people. y ellos son las personas de la clase alta And they came in and enslaved the original dwellers y of llegaron India. a la India y hicieron esclavos de la gente que había vivido ahí antes. You will find that the Bible, Encontrarán Torah, que la the Biblia, la prophets Torá, los profetas will engage with these issues. entran en diálogo con estos asuntos. Let me give you one example Quiero here. darles un ejemplo. There is an ancient document, it's called Enuma Elish. Hay un documento antiguo que se llama Enuma Elish. It comes from this. It's very important to have this. Enuma Elish is a Babylonian text. Esto viene de la civilización de Babilonia. Es un texto de Babilonia. And it talks about how to deal with women.
Y aquí habla de cómo tratarles a las mujeres. I don't know if I have that here. Oh, okay. So here is a little bit of this. Aquí hay un texto, una porción de There ese is a texto. high God, and his name is Marduk. Hay un Dios supremo, su nombre es Marduk. And he takes his goddess, her name is Y Tiamat. toma a esta diosa que se llama Tiamar. And he says, I'm going to knead your blood and bones. Y dice, yo voy a manipular su sangre y sus huesos. And I'll knead it so hard that from you, from your blood and Y bones, de su carne, de su hueso, de su sangre, will come human beings saldrá seres humanos who should be treated like slaves. que deben ser tratados como esclavos. I have probably not even given you the details here Yo no les he dado todos los detalles de aquí, because it's horrible. porque es horrible. It goes into details Entra en detalles. of how high gods treat low goddesses. Cómo los dioses elevados tratan a las diosas And de the segunda end categoría. of it, he says that's the way in which high men should Y treat termina low diciendo women. que así deben tratar los hombres de puesto elevado a las mujeres de puesto Because denigrada. these women and men are meant to be slaves. Porque estos hombres son hombres y and the women are meant to be slaves. To be slaves. Y yeah. han sido creadas las mujeres para ser It's the esclavas. same thing that happens around 1500 Esto BC. sucede también en el año 1500 antes de Cristo. This is the period of time when Moses comes. En este periodo de la historia es cuando aparece Moisés. Do you remember in the book of Exodus ¿Se it talks acuerdan about ustedes en el libro de Éxodo? how the men and the women were enslaved? Como todos los hombres y las mujeres estaban en esclavitud, And God reveals himself to y Moses. Dios se revela a Moisés. And he says, I have heard the cries. Y él dice, he escuchado el grito, los lamentos, el lloro. In Hebrew, that word, En hebreo esa palabra, it's the word za'ak. esa palabra es zahak. It is no ordinary cry. No es un cualquier grito, no es cualquier llanto. It's the cries of men and women Son los being raped. llantos que están siendo violados. Es That's el what grito God que se refiere a responds eso. to. A eso responde Dios, a esa Because- clase de grito de su Because pueblo. of how Egyptian religion treated Así other people. la religión egipcia estaba tratando a la gente israelita. See the other? Pueden ver aquí otra vez esta palabra, este And the concepto people del who are high otro. caste. Y la gente de la clase alta estaba maltratando a la You've heard gente de about clase. Hammurabi, right? ¿Han oído hablar de Hammurabi? Do you read that in high school and Sí, college? leen algo de esos textos en la prepa y la universidad. Hammurabi, algunos Hammurabi, what a great lawgiver he was. dio leyes, era el dador de leyes magníficas. The first laws came from Hammurabi. Las primeras leyes que tenemos en la civilización vienen de Hammurabi, Amazing king. un rey maravilloso. I look at these people and say, have you read the code of laws? Y yo veo a esta gente y pregunto, ¿han leído ustedes estas leyes? It's horrible. Es horrible. Look at some of them. Miren algunas de esas. Code of Hammurabi 19. En el código de Hammurabi 19. If a wife robs her husband when Si he's una dead, esposa roba a su esposo cuando él está ya she fallecido, is to be put to death. a ella también la tienen que Why? asesinar Because he is the human being. porque él es el ser humano, She is nobody. ella no es nada. Put her to death. If the husband is alive, Si el hombre, el esposo todavía vive, she loses both her nose and ears. ella pierde tanto sus orejas como su nariz. This is code of Hammurabi. Esto es el código de Who's a Hammurabi. woman? Bueno, Who is a woman? ¿quién es la mujer? She's nobody. No es nadie. They also had, so there's death by drowning. Entonces también pueden matar a la mujer ahogándola. If a woman goes to Costco Si una mujer va a Costco and buys a y dress, compra un vestido, she has destroyed his honor. ha destruido el honor de su esposo. She must die by drowning. Tiene que morir ahogada. Drowning is the most horrible form of death. No hay forma más horrible que ahogarse para morir. Do you see human trafficking there? ¿Ven ustedes aquí evidencia del tráfico de personas? Those are the issues that the Bible deals Estos with. son los asuntos que también en la Biblia tiene que confrontar. Then there are a group of women who are called Ugbabtu. También hay grupo de mujeres. If an Ugbabtu Que se llama enters into a Ugbabtus. public place,
Which one are you on? Oh, the last one. Oh, okay. Una sacerdotisa de templo, cuando entra a un lugar público, She should be put si to entra death en un by lugar fire. público, tiene que morir por fuego. She is dishonor. Ha perdido toda honra. She cannot be in public. No puede estar en público If con she los is in demás. public, you should burn her to Si death. aparece en público, esta mujer tiene que ser This morir is en la human hoguera. trafficking. Esto también es algo de So tráfico human de personas. trafficking has been around for a long time. Entonces podemos concluir que el tráfico de personas ha existido desde muchos siglos Let atrás. me give you one example. Quiero darles un ejemplo. You know, there is a lot of questions that are asked about the flood of Noah. Hay muchas preguntas que se hacen acerca del diluvio, el tiempo de Noé. And generally in Sunday school we'll teach, Y en la escuela dominical generalmente vemos esta historia. these were bad people. Esta gente que murió era gente malvada. And God judges bad Y people. Dios juzga a la gente malvada. God destroys all these people. Y Dios destruye a toda esta gente That's con el God's diluvio. judgment. Eso es el juicio de Dios. I think we missed the whole point. Yo creo que hemos perdido todo el punto de la historia. For one, En primer lugar, who is God? ¿quién es Dios? Is he compassionate? ¿Es un Dios de compasión? Is he kind? ¿Es benevolente? Or is he, ¿O es así? I'm looking for you to do every single bad Yo thing? estoy buscando y mirando para encontrar cualquier cosa y todas las cosas You'll malas be que hayas hecho y con eso destroyed. te voy a destruir. What is it that the Bible's dealing with here? ¿Qué es lo que está confrontando aquí la Biblia? The key to that is found La in llave la encontramos the beginning of Genesis chapter 6. en Génesis capítulo 6. I think in a lot of translations we miss the point. Yo creo que en muchas traducciones de la Biblia So, se pierde el punto If you look básico. at Genesis chapter 6, Al ver Génesis capítulo 6, before it talks about Noah antes de hablar acerca de Noé and the flood, y el diluvio, it talks about certain group of people habla acerca de cierto grupo de personas who are called the sons of God. que se llaman los hijos de Dios. And says, see these women, Y aquí también menciona a las mujeres, these women are the Ugbabtu, which means, which means they are temple prostitutes. las mujeres en esta historia son prostitutas del templo. And la they saw religión. them all over Y las veían en todas partes. and had sexual encounters with them. Tenían relaciones sexuales con estas. The kids that were born to them Y were los hijos called que nacieron. gods. Y los hijos que nacieron de estas relaciones They were sexuales called the fueron Nephilim. llamados dioses. They were called the Nephilim. Fueron llamados Nefilim. Some translations will say they are giants. Algunas traducciones de la Biblia dicen que eran gigantes. Do you know what's happening there? ¿Saben lo que está sucediendo en esos It's human versículos? trafficking. Es tráfico de personas. If you read some of the most ancient commentaries, Si uno lee algunos de los comentarios más antiguos sobre estos it textos, talks about the same period of time habla sobre el mismo periodo de tiempo where women were treated like temple prostitutes. donde se trataban a las mujeres como prostitutas del templo. And as a part of the rituals, Y como parte de los ritos, they dentro de they would rape these women. estas mujeres fueron violadas. And then it goes on to say in Y these después, ancient commentaries En algunos comentarios antiguos, that there was a widespread spread of sexually related diseases. surgió una gran plaga de enfermedades sexuales. So Noah's flood Por eso el diluvio en el tiempo de Noé was an act of justice. era un acto de justicia. It was almost like an act of mercy killing, if you Casi will. como un acto de misericordia, si quieran verlo Because así. human beings were dying. Porque se estaban All muriendo over. seres humanos en todas partes del mundo. It's similar to the situation I've just seen in South Es muy Africa, parecido a la situación que acabo de ver en Sudáfrica, where in some villages Donde it's en algunos 60% is the rate of AIDS. 60% de la población sufre de SIDA. It's so sad. Y es tan triste ver It's eso. so sad to see grandmas Es tan triste ver a las abuelas taking care of these dying people, cuidándoles a estas personas que están a punto de morir. their daughters, their Sus hijas, sons, sus hijos,
trying to bring up the tratando grandchildren. de criarles a los nietos. That is the issue that Genesis chapter 6 through 9 deals with. Ese es el asunto que vemos en Génesis capítulo 6, It's human trafficking. tráfico de personas. And so to deal with these issues, Entonces, para confrontar y tratar estos asuntos, you have the creation narrative. tenemos la narración, el relato de la creación. So very powerful. Es tan potente. Look at Genesis chapter 1. Miren, por ejemplo, Génesis capítulo 1. Keep this in background, okay? Mantengan todo esto aquí en la pantalla como fondo. The Assyrian stories, Las historias de los asirios, the Egyptian stories, las historias de los egipcios, the religions of the ancient Greeks, las religiones de los griegos antiguos, where women are treated like dirt, donde trataban a las mujeres como si fueran nada más tierra, polvo, mugre, where women are just to be treated as sexual objects que of las human mujeres fueran trafficking. tratadas nada más como objetos de trata sexual. Right in the midst of all Y en that, medio de todo eso, Genesis chapter 1 Génesis says, capítulo 1 dice, chapter 1 and verse 26. Would you read versículo those, 26. please? 26 and 27. If you'd read that, Sí. please. Génesis 1, 26, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. So you read till 28. 128. No, that's okay. That was just 20 26 and 27. 26 and 27, yeah. You like That is the idea. No, thank you. Just Okay. 26 and 27. So it says, so God said, let us make man, Dios human dijo, beings. Hagamos al ser humano. It's the word that's used there is not talking about gender. El asunto aquí no es de género, no está hablando de género. The word is humanity. La palabra realmente es la humanidad. God created humanity. Dios in creó his a la own humanidad image. a su imagen And then it y a says su semejanza. male and female. Those are gender words. Ahora también aparece hombre y mujer. Estas sí son palabras referentes a género. Male and female he created Hombre them. y mujer los creó. In the image of God he created A la them. imagen de Dios los creó. This is going against all those religions. Esto va en contra de todas esas religiones. Don't you treat a woman like an Ugbaptu. No vayan a tratarle a una mujer como un obatu. She is not a temple prostitute Ella no es una prostituta del templo, like you find in Genesis como chapter 6. encuentras en Génesis capítulo 6, por ejemplo. She is equally created in God's Ella ha image. sido creada a la imagen de Dios, tal como el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. That was God's solution Era la solución divina in the time of en los Moses. tiempos de Moisés. And that's God's solution today. Y es la solución que también Dios ofrece hoy en día. That is the solution to bullying. Esa es la solución, también la respuesta a bullying. That little girl there, Esa niña allí she is not to be bullied by no you. tiene por qué ser víctima de bullying, She is created in God's porque ha sido image. creada a la imagen de Dios, Just like you are tal created como in tú has God's sido creado image. a la imagen de Let's Dios. look at Genesis chapter 2. Vamos a Génesis capítulo 2. So in chapter 2 there is this man En Génesis capítulo 2 aparece este hombre and he is alone. y está solo. And God looks at him Y Dios lo mira, lo observa and God says, this is a pitiable creature. y él dice, pobrecito de este tipo tan solitario. He's so alone. Está tan solo. And so God comes to him Entonces Dios se le acerca in chapter 1 en and el verse capítulo 18 it 2:18 says, or 1:18. 2:18. Sí, en capítulo 2, versículo 18, God says it is not good that the human being, the man, should be alone. dice Dios, no es bueno que el hombre, el ser humano, esté solo. I will make him what?
yo voy a This hacerle is very que. similar to when God looked at Thomas. Es como Dios le miró a He Tomás. says, What he the is lamb? so alone. No, this is Thomas the man. Ah, ya, no está hablando del cordero ahora, está hablando de Tomás el hombre. Cuando Dios me miró, ya, ok. And he said, voila, I see a Y woman. Dios dijo, veo una mujer. And that's Janice. Y esa es Juanita. And he was happy since then. Y se puso, desde ese punto ya estaba feliz Tomás. Okay, so it says God looks at him and he says, he's so Y alone. dice Dios, está solo. I will make him what? Voy a hacer que quiera. I will make him want. No, what? Not a what? Oh, what, yes. Yeah. Voy a hacerle que. What? So what is it in Spanish? What is it in the old Spanish version? ¿Qué dice la Reina Valera? An appropriate helper. An appropriate helper. Okay. And here it's an adequate help. An adequate help. So, Janice, Por eso, Juanita, I'm taking you several years ago. estamos regresando hace algunos años atrás. My brother Thomas comes to you. Mi hermano Tomás se acerca a ti. He says, Janice, Juanita, I'm looking for an appropriate help. estoy buscando ayuda idónea. What would you say to him? ¿Qué dirías tú? Déjame pensarlo. Ahí está. Let me think about it. Todavía está pensando. She's still thinking about it. She's still thinking about it. Gracias, hermano. Do you know that I think our translations miss the point? Yo creo que las traducciones que usamos a veces pierden el significado más Because profundo. appropriate help is a secondary status. Porque ayuda idónea es un estatus secundario. Why do I marry? ¿Ah? Why do I marry? ¿Por qué me caso? Because I am looking for an appropriate help. Porque estoy buscando idónea, ayuda, apropiada, adecuada. In the Hebrew En la Bible, Biblia, en hebreo, the two words that I use there las dos palabras que usamos allí are the words ezer kanegdo. Ezer kanekedo, en hebreo. The word ezer Esta primera palabra, Ezer, is always used of God. siempre se usa cuando se habla de Dios. This is no ordinary helper. No es cualquier ayudante, no es cualquier ayuda. You read the Psalms, Cuando uno lee el libro de Salmos the psalmist will say, y el salmista dice, where can I go? ¿dónde puedo ir? Oh Lord, you alone are Tú, my ezer. Señor, tú únicamente eres mi Ezer. It is always used of God. Siempre se usa esa palabra de Dios. This woman is no secondary creature. Esta mujer no es cualquier criatura de clase secundaria. If at all, she is like God. Más que nada es como Dios. And I agree to this. Y yo me pongo de acuerdo con eso. I think my wife has always been this divine helper. Yo siempre creo que mi esposo ha sido ayudante divina. She's helped me out of so many situations Me ha sacado de tantos líos where I would have been in a mess. donde yo hubiera estado pues hecho. I think you can say the same. Y yo creo que tú puedes decir lo mismo. Y tú puedes decir lo mismo. ¿Cierto? A woman Sí, ya. is not secondary. No, una mujer no es de segunda clase, no es de segundo nivel. She is not a suitable helper. No es simplemente una ayuda idónea. She is almost like God's Es divine helper. casi como Dios es ayudante, ayuda divina. That is the biblical answer. Esa es la respuesta bíblica. It says to men, Es el mensaje a los hombres. don't you dare look at her as the secondary creature. Nunca te atreves a mirarle a ella como una criatura de segundo nivel. There's another thing here. Aquí hay otro punto. Let me give you a picture of India. Déjame darles un cuadro, un relato de la India. I partly give you this picture because I can say bad things about India. Yo les doy este relato, les dibujo este cuadro porque yo puedo hablar mal de la You India. have to apply it to Mexico. Tú tendrás que aplicar, ustedes tendrán que aplicar la historia a su propio país. So my picture of a family in India. Por eso el cuadro que les dejo de una familia en la India es el siguiente. There is this man. Hay un hombre, He's walking like this. está caminando de esta manera, Strutting along.
forma de como de pavo real, and 10 miles behind him. y 10 millas o 10 kilómetros atrás, Yeah, you know what I mean. y saben, Literally. no en forma literal, There is this woman, hay una mujer and she's got 11 children. y There's tiene one here, there's 11 hijos, uno por todos lados, y así está caminando la mujer. Así camina el hombre, and she is going like así camina la mujer. this is the picture of a family in India. Es un cuadro de la familia en la India. This word here Esta segunda palabra means that she is an Ezer, quiere decir que ella es un Ezer, like the name Ezra. como el nombre Esdras en la Biblia. She is an Ezer Ella es un Ezer o una Ezer who walks before the man. que camina delante del hombre. You see the point? ¿Pueden ver el punto aquí? It's dealing with human trafficking. Estamos aquí hablando del tráfico de humanos. You Sumerians, you Egyptians, Ustedes de Sumeria, de Egipto, de Asiria, you think women are to be treated like dirt? ¿ustedes creen que deben tratarles a las mujeres como si fueran nada? She is an Ezer Konegdo. Ella es una Ezer conecto. So this is what I say to my Por students. eso, esto es lo que yo comunico a mis alumnos. Next time a boy comes, next time a young man comes and looks down on La you, próxima vez que sucede que viene un joven y te menosprecia, te mira como you look segunda at him in the categoría, eyes míralo en sus ojos and tell him, y dile, I am an Ezer Konegdo. yo soy un Ezer conecto Don't you dare mess with y me. nunca tienes por qué meterse If conmigo. only we teach our little girls Si this, enseñáramos a nuestras niñas pequeñas esta lección, it'll give them a different les mentality. daría otra mentalidad. They won't be messed around with. Nadie le va a estar jugando con ellas. So let me show you another thing here. Quiero mostrarles otra cosa aquí. In verse 21, same chapter, chapter 2 and verse 21. Génesis capítulo 2, versículo 21. It'll be interesting to see what does it say about what does God do. This is called the first surgery. Okay. Y vamos a leer la historia de la primera cirugía. Vamos a ver qué es lo que Dios hace aquí en el versículo 21. So God says to, Por what eso does dice God do? Dios, should I read? Oh, would you please? Okay. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla, What's costilla? rib, It's a rib. That's horrible. horrible, una costilla. What does the old Spanish say? ¿Qué dice la versión antigua? Costilla. ¿Alguien tiene It's alguna the otra same. opción? It's the rib. Everybody has rib. Everyone has a rib. No, and So every text has a rib. every text has Cada a rib. uno tiene also. costillas y cada texto tiene costilla, Okay. es lo que quiere All saber. right. So Y no está muy de acuerdo con costilla. A ver, vamos a ver. I'm saying you're not too happy with rib, so you're gonna... I don't like rib. A mí no me gusta esta palabra costilla, no es la traducción indicada. So I have been asked this question. Me han hecho la pregunta. There are times when I go and I speak at youth conferences. Hay ocasiones cuando me invitan a ir a conferencias de jóvenes And then we have a question and y answer después hay time. tiempo para preguntas y And respuestas. people will ask me this Y question. me hacen la pregunta. Do men have one less rib? ¿Los hombres tienen una costilla menos que las mujeres? Me hacen la pregunta. What do you think? ¿Qué creen ustedes? So what's happening here? Pues entonces, ¿qué está sucediendo aquí en este texto? I've also heard these kinds of illustrations. También yo he escuchado esta clase de ilustraciones Where o the ejemplos. preacher will say El predicador va a decir that the woman wasn't made from the man's head, que a la mujer no le hicieron, no le crearon de la cabeza to boss over him. para ser el jefe sobre el hombre, She wasn't made from the man's foot que no lo tomó de un hueso del pie to be trampled by him, para que fuera pisoteada por el hombre. but she was made from his rib Más bien la hicieron, la creó de la costilla del to hombre walk alongside him. para caminar al lado del esposo. Okay, it's fine. Qué bueno, está bien. I like the illustration. Es una ilustración, un ejemplo But interesante. that's not the point in Hebrew. Pero hemos perdido ahí también el texto hebreo, el punto del do you texto know no es the ese. word
word that is used here ¿Saben? La palabra hebrea que se usa aquí can be translated as rib. puede ser traducida costilla. I have no problems with that. No tengo problema con esa traducción. But the main thing is this, Pero lo principal es lo siguiente, that this word is used que se usa esta palabra of the structure, the foundation that holds the Ark of the Covenant in the middle of the Holy of Holies. es la palabra que se usa para describir la estructura, la base del arca That del is the pacto point that's sagrado made here. en el lugar más santo del tabernáculo. The woman is the foundation of the man. La mujer es el fundamento del hombre. She is not merely a rib. No solamente es a cualquier costilla. I can understand why it's translated as rib. Yo entiendo por qué se ha traducido costilla. Because think about it, if you and I Porque don't piensen, have ribs, porque si no tuviéramos costillas, then all our innards will be vulnerable. la parte interior de nuestro ser pues se perdería, estaría en gran peligro. So this is where we get all our balance and everything. Esto nos da nuestro equilibrio, nuestra fuerza, nuestras costillas, eso sí. So the translation rib is a good Es translation. una buena traducción, costilla. But the more important thing is Pero el this. punto más importante es este. Just like the foundation Tal of como the el temple, fundamento del templo, so is the woman. así es la mujer. Do you see this dealing with human trafficking? ¿Pueden también ver la aplicación aquí a la trata de personas? Don't treat with her like as if she is some secondary No person. vaya a tratarla como si fuera una persona de segunda categoría. She is the Es el foundation fundamento of the man. del hombre. This is what I call thick solution. Esta es una solución que yo llamo la solución profunda. And then it goes on to Y say, después, verse 25, chapter 2 and verse 24. capítulo 2, versículo 25. Dice, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. They become one. Han llegado a ser uno. In Hebrew, that word is echad. En hebreo, esa palabra es echad. This word always describes God. Esta palabra siempre le describe a Dios. In Deuteronomy chapter 6, for example, En Deuteronomio capítulo 6, por ejemplo, verse 4, it versículo says, 4 dice, Hear, O Israel, the Lord is our God. oye, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. He is one. Él es uno. He is Trinity. Él es Trinidad, But in that Trinity, pero he is one God. en esa Trinidad es un solo Dios. And when a man and woman come together, Y cuando un hombre y una mujer se unen, they become a picture of God. llegan a ser un cuadro, una representación de Dios. Esto también tiene que ver con el tráfico de personas. Couple come together, Cuando se une una pareja, it's not about physical sex. no tiene que ver con el sexo físico. When a couple come together, Cuando una pareja se une, they are meant to be a picture of God. se debe de ser una imagen, un cuadro de quién es Dios. When you and I mess with that, Y cuando nosotros empezamos a desbaratar eso, we mess with God. estamos metiéndonos contra Dios. That's biblical solution. Esa es una solución bíblica. Don't treat this woman like she's just a sexual object. No traten a esta mujer como si fuera nada más objeto sexual. Human sexuality is a picture of God. La sexualidad humana es un cuadro de Dios. That's the church's solution. Esa es la solución de la iglesia. And we have to deal with that in the church. Y nosotros tenemos que enfrentar y tratar con esto en nuestras iglesias. I know I'm being recorded, Yo sé que me están grabando, but I can say this over and over again. pero yo lo diría vez tras vez tras vez. Because I say this to my 18-year-old students. Porque yo digo lo que voy a decir, se los digo a mis alumnos que tienen 18 años. In a class called Introduction to the Bible. En una clase que tenemos en North Park que es Introducción a la Biblia. I say to them, Les you digo, mess with sex, si maltratan la cuestión del sexo, you mess with God. están jugando con Dios. Because this is the biblical solution to Porque human esta trafficking. es la solución bíblica al tráfico de personas.
And so the narrative goes on. Entonces in the books, el relato in sigue, the la Bible. narrativa We sigue en have los libros so de la many Biblia. I won't go through Hay these details. tantos y no hay tiempo para cubrir todos estos detalles. Probably I should just give you the structure here. Les voy a dar la estructura aquí. I call this the justice structure of the Torah. La estructura de justicia de la Torah. I began with the story of Genesis. Empiezo con la historia de Génesis. In the Hebrew language, En the el title idioma is hebreo, not Genesis. El título no es Génesis. It is Bereshit, Ahí está el título en hebreo, es Bereshit, which means first fruits. que quiere decir las primicias. Las primicias. When God Los created, primeros frutos. Cuando it Dios was creó, God's first fruits. la creación en Génesis, en el libro, son los primeros frutos, las primicias de Dios. Human beings messed up God's first fruits. Y los humanos causaron daño a los primeros frutos de Dios, which leads to all kinds of problems. que conduce a una completa clase enorme de problemas. Problems like human trafficking. Problemas como tráfico de personas. Let me give you another example. Quiero darles otro ejemplo. In Genesis chapter 4, En Génesis capítulo 4, the human beings called Adam and Eve, los seres humanos, Adán y Eva, they have two sons, tienen dos hijos, right? ¿verdad? Their names are ¿Cuáles son sus nombres? Abel and Cain, yes. Cain and Abel. Ajá. Yeah, Cain and Abel. So Cain brings an offering, Caín Abel llega brings con an una ofrenda, offering, Abel llega con una ofrenda, and Cain goes away like, y Caín se va pero molesto, enojado, he's mad at Abel. y está tan enojado And con he su says hermano, to Abel, y le dice a Abel, oh, come to the field. ven acá al campo, I'll give you a hug. quiero darte un abrazo. Instead of a Y en vez hug, de un abrazo, what does he do? ¿qué le hace? Violence. Violencia. He kills him. Mata, asesina a su hermano. And God comes to him Y viene, se le acerca a Dios a and Caín he says to y him, le dice a Caín, Cain, Caín, Cain, Caín, what have you done? ¿qué has hecho? Let me teach you a little more Hebrew. Voy a enseñarles un poquito más del idioma Because hebreo, we miss it in English, porque en inglés lo perdemos, we miss it in lo Spanish. perdemos en español. In Hebrew it says, hebreo, God comes to Cain Dice, Dios se le acerca a Caín and he says to him, y le dice a Caín, Cain, Caín, what have you Caín, done? ¿qué es lo que has hecho? Your brother, Tu hermano, Adam, tu hermano Adán, he is Adam, he is a human being. tu hermano es un ser humano, His blood, su sangre, in Hebrew the word is en hebreo, dam. la palabra para sangre en hebreo es dam, His blood su is dam, su crying sangre, out está from the llorando ground. desde la tierra, está llorando su sangre. Hebrew the word for ground Y is la palabra para tierra en hebreo es Adamá. Do you see? It's a play on words. Es un juego de palabras. And it's not just a play on words, Y no solamente un juego de palabras, but it's dealing with human trafficking. más bien tiene que ver con el tráfico de personas. Whenever human beings mess with other human beings, Cuando un ser humano hace algún daño a otro ser humano, whether it be human trafficking, sea tráfico de personas, or it be violence, o sea violencia, which leads to blood, que conduce a sangre, it messes up all of creation. tiene un impacto sobre toda la creación. There is a direct link Hay un vínculo directo God entre Dios and Adama, or the earth, Adamá o la tierra and humanity. y la humanidad. In Genesis chapter 1, En Génesis capítulo 1 there is this triangle that takes place. hay un triángulo, podemos ver dos. In philosophy, this is called an existential encounter. En la filosofía se llama un encuentro existencial. When there is an encounter between God and earth, Cuando hay un encuentro entre Dios y la tierra, it gives rise to creation. el resultado es la creación.
When there's an existential encounter between God and humanity, Cuando hay un encuentro existencial entre Dios y la humanidad, then God reveals himself. es cuando Dios se revela a sí mismo. Revelation. Es revelación. God comes to the man. Dios se acerca al hombre He says to the man, y dice al hombre, man, where are you? hombre, ¿dónde estás? That's found in Genesis chapter 3. En el capítulo 3 de Génesis encontramos esa pregunta. And the man says, I had to hide El hombre responde, pues tuve que esconderme because I'm naked. porque estoy desnudo. God says, you are fine naked. Y Dios dice, pues ¿cuál es el problema? You have no problem. No es problema caminar desnudo, But what's the problem now? pero ahora ¿cuál es el problema? He says that no, both of us were naked. Ahora dice, pues los dos estamos desnudos. God says, did you read Genesis chapter 2 and verse 25? Y le pregunta a Adán si había leído Génesis 1:25. You both were naked and you were fine. Los dos estaban desnudos y no había What's problema. the problem now? Ahora ¿cuál es el problema que tienen? And that problem leads to a whole lot of other Y problems. ese problema lleva a un montón de otros problemas. Let's look at some of the problems. Vamos a ver algunos de esos problemas. So Genesis chapter, I'll return back to this, but let's go to Genesis chapter 3. Are you Genesis- okay with that? We have time? We have 15 minutes. Oh no. You're used to that, right? Have you heard that before, Karen? Oh no. Karen fue alumna del doctor Voss y sabe que pues nunca hay suficiente tiempo. I say that all the Y time. ella dice, él siempre dice, oh no, ¿qué hago? So Genesis chapter 3. Génesis capítulo 3, I think it's important for us to look at this. creo que es importante que veamos este pasaje. And let me underline a few things. Y voy a subrayar algunos puntos Because it aquí, deals with human trafficking. porque tiene que ver con el tráfico de personas. Genesis chapter 2 and verse 25. 2:25. Yeah. Muy bien, en 2:25 I must say this. debo decir esto. These chapter and verse divisions are helpful Estas divisiones de capítulos y versículos sí nos ayudan, because they are like an address. son como una dirección. I want to find my brother Thomas's Yo house. quiero encontrar la casa de Tomás He gives me an address. y yo le doy una dirección And I tell the taxi y le man, digo al taxista, here's the address, aquí take tiene me la there. dirección, favor de llevarme a esa casa. He takes me there. Él me lleva a esa dirección. So the chapter and verse divisions are Por eso helpful las divisiones capítulo y versículo sí nos ayudan. because I say chapter 2 and verse 25. Porque yo digo 2:25 And my brother Thomas knows where to turn y to. yo sé, Tomás sabe a dónde buscar y qué buscar. But we have to realize that in the original Bible Pero there were tenemos no que chapter recordar and que verse en la divisions. Biblia original no existían ni capítulos ni versículos. Eso fue agregado después. Sometimes the chapter and verse divisions are in the wrong place. A veces las divisiones entre capítulos están en lugar equivocado. And that is true here. Y eso es la verdad en este pasaje. In the original Hebrew, En el hebreo original de las Escrituras, chapter 2 and verse 25 actually goes with Genesis 3 and 1. capítulo 2:25, realmente ese versículo debe ir acompañado del capítulo 3, versículo 1. Does that make sense? ¿Me entienden? ¿Me explico? So it says here, Por eso dice aquí, and they were both what? ¿y qué dice? Los dos estaban Naked. What is nakedness? Nakedness is transparency. ¿Qué es desnudez? Es transparencia. What destroys a relationship between a husband and a wife? ¿Qué es lo que destruye la relación entre un esposo y una esposa? When that transparency is taken away. Cuando se quita, cuando desaparece esa transparencia. It becomes translucent. Ya es translucente y Then no it becomes transparente. opaque. Y de repente se And vuelve you don't opaco. trust each Y other después se pierde la confianza. in what you say and what you Lo do. que dices y lo que haces. And that's what leads to problems Y eso between lo a lleva couple. a problemas entre And parejas. here it says they were both naked. Aquí dice los dos estaban desnudos And they were okay. y no hubo problema. That's a good thing. Es una cosa buena. Chapter 3 and verse 1 then says, 3:1 entonces dice, now the serpent was what? ahora la serpiente era ¿qué? Astute. Astute, is that a negative term in Spanish? ¿Es una palabra negativa en español? Astuto.
It's a good term? Some say yes and some say no. Oh. Para algunos es una palabra What do you positiva say, o Pastor? neutral y otros dicen negativo. If I call you that, will Si you yo te be digo astuto, ¿cómo lo ves? will you be angry with ¿Me me vas a, or will you be te vas a happy with molestar me? si te digo astuto? He'll be happy to be called astuto. He will be happy? ¿Y Okay. quién se va a molestar si You le will digo not astuto? be happy? Nadie. Most people would be glad to be called astute. Astute, okay. Astuto. Yeah, they take exception to that. Okay. Well, the English translation is negative. La traducción del hebreo al inglés es una traducción con una palabra negativa. It's in some translations it's cunning. En algunas palabras, bueno, that's the thing, it's hard to translate. Sí, son varias palabras que usan en las traducciones al inglés. Generalmente son palabras con connotación negativa. You can call me astute, Me pueden llamar astuto, but don't call me cunning pero no me digan cunning, because que cunning is negative. es una palabra negativa. That's what it is in English. Y en inglés es la palabra que se What usa. if I tell you this? ¿Y qué tal si les digo lo siguiente? If I tell you Hebrew stuff, ¿Les molesta si les hablo un poco del hebreo? ¿Está bien? you're okay? ¿Está bien? What if I Okay. tell you? Okay, let's erase something. Oh, yes, yes. Please do. Thank you. I think our whiteboard is losing its Whiteness. whiteness and it's not to be cleansed. Okay. In Genesis chapter 2 and verse 25, Génesis 2:25. it says, and the man and the woman were both, in Hebrew the word is Arun. El hombre y la mujer ambos estaban Arun, es la palabra en hebreo, Arun, Naked. desnudos. The same word is then used in Genesis 3 and verse 1. Y la misma palabra se usa en capítulo 3, versículo 1. Now the serpent was most Arun. La serpiente era más Arun. Es la misma palabra. It's the same word in Hebrew. En hebreo, la misma palabra traducida desnudos, traducido astuto. Deals with the issue of human trafficking. Y tiene que ver con el asunto de la trata, el tráfico de personas. When you read the book of Proverbs, Al leer el libro de Proverbios, the same word is used in the book of Proverbs, se usa la misma palabra en Proverbios, where it says donde dice, that a Arun person is a good person. una persona Arun es una buena persona. He is a person, or she is a person Ella o él es una persona you want to be alongside. con quien desearías estar acompañándole. There are two wisdom words which are used in the book of Proverbs. Hay dos palabras que se usan en el libro de Proverbios. One is the word Arun. Una de esas palabras es Arun The other is a Hebrew word, Chochmah. y la otra es otra palabra, Chochmah. Chokmah. These are two wisdom words, you They're said? two wisdom words. Son dos palabras que tienen que ver con la sabiduría, sapienciales. There are other wisdom words also. Hay otras palabras sapienciales también, pero estas son las dos palabras principales de sabiduría en Proverbios. And do you know something? ¿Y saben qué? They are both feminine nouns. Ambas son palabras, son nombres femeninos, sustantivos femeninos. Tiene que ver con tráfico de personas. Wisdom is a feminine noun. Sabiduría es un sustantivo femenino. So the person is told in Proverbs, Por eso en Proverbios al lector se le dice, "Follow Arun. hay que seguir a Arun. She'll be good for you. Ella será buena para ti. Follow Chochmah. Sigue también con esta otra palabra. Give you joy. Ella te dará joyas y gozo. Give you wisdom Te for dará life." sabiduría para toda la vida. That's what Genesis 3 is dealing with. De eso se trata Génesis capítulo 3. Wisdom is a good thing. La sabiduría es una cosa buena, positiva. Knowledge is a good El thing. conocimiento es algo bueno, But knowledge can also be used for negative purposes. pero se puede usar también el conocimiento para cosas negativas, propósitos negativos. That's what the serpent does. Y es lo que hace la serpiente. So it is not an actual serpent. No es una serpiente real.
when you read it from the perspective of Assyrian religion Cuando uno lee esta historia desde la perspectiva de las religiones de Asiria and Sumerian y de religion, Sumeria, I've also seen it in India. y también lo he visto en la India, Do you know that temple prostitution was linked to the worship of serpent? que la prostitución en los templos tenía vínculos con la adoración de las serpientes. These high caste people, Esta gente de la clase alta, like in Genesis como en chapter 6, Génesis capítulo 6, who call themselves sons of God, que se llamaban hijos de Dios, will sit under a fig tree. se sentaban debajo de una higuera. I've seen that in India. Yo lo he visto en la India I've read it in ancient y también lo he oído en textos antiguos. And the sad thing is Y lo that triste era, it will almost be like this mass rape of women. sería como una violación masiva de mujeres bajo esa higuera. Tree. Under a fig Ya, tree. debajo de una higuera. What was the tree, the knowledge of good and evil? ¿Cuál era el árbol del conocimiento del bien y del mal? Some say apples, some say nobody knows. A lot of people say apple, don't listen to them. Los que dicen manzana, no vaya a escucharles a ellos. It was a fig tree. Era una higuera. And it still happens in India. Y todavía sucede, toma lugar en la India. The mass rape of women takes place under a fig tree. La violación masiva de mujeres se lleva a cabo en la India bajo la higuera, todavía. To the worship of serpents. Y tiene que ver con la adoración de las serpientes. So these kinds of religions at the root of them, Esta human trafficking. clase de religiones, en la parte más básica de su fundamento había tráfico de personas. There's a lot behind the Bible Hay mucho detrás de la Biblia, because we simplistically deal with them as these stories. porque somos muy simplistas a veces en nuestra forma de tratar estos relatos We miss what they are actually dealing with. y perdemos el propósito que están tratando de comunicar. That's what Genesis 3 deals with. Y de eso se trata Génesis capítulo 3. That kind of a thing then leads to what? ¿Y esto a qué lleva? ¿A qué conduce entonces? You read chapter 3 and verses 14, 15 and 16. 3, 14 al 16. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Yeah, and keep reading till verse 19. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. I want to briefly deal with this because I Let me think. finish. So Oh, you you want didn't to through finish. the Sorry. 19? La última yes. frase: porque polvo eres y al polvo volverás. Dust to dust. Yeah. I want to deal with this because I think these are among the most misunderstood verses in Quiero the que Bible. tratemos estos versículos aquí hoy porque creo que son algunos versículos más pésimamente entendidos de toda la Biblia. The whole blame is put on women. Se le pone toda la culpa encima de la mujer. Childbirth, it's all Eve's fault. That El evil parto, el woman. dolor es culpa de de Eva. Look at what she did, and now Mira. we are having all these birth pangs. And Mira lo que hizo Eva y ahora tenemos tantos dolores de parto.
Also, it's been misused by men Ha sido mal utilizado este pasaje por los hombres who say that women have always to be subject to men because que dicen of que what los happened. hombres, las mujeres siempre tienen que ser sometidas a los hombres a raíz de lo que sucedió, Because of what happened in the Garden of Eden. por lo que sucedió en el huerto de Edén. That is a gross Es un misunderstanding of error what the enorme text is de lo saying. que el texto dice. This text can be understood. Este texto puede ser entendido e interpretado. And bear with me because Acompáñeme. I will go through some technical terms here. Tengan paciencia conmigo porque vamos a ver algunos términos técnicos. Some texts in the Bible can be understood as prescriptive. Algunos textos de la Biblia pueden ser entendidos como textos prescriptivos. Prescriptive. Other times a text can be understood as prophetic. Otros textos pueden ser interpretados, entendidos como textos proféticos. Those people who use this text to put down women Las personas que utilizan el pasaje que leímos simplemente para aplastar y menospreciar a la mujer, they use this as in either of these two ways. usan el texto en una de estas dos maneras. They would say, Dirían ellos: oh, see the Bible prophesied. pueden ver que la Biblia profetiza. Because the woman did that, A causa de lo que hizo la mujer, for all time women will be treated like that. por toda la eternidad hay que tratarles a las mujeres de esta manera. Others will use it as prescriptive. Otros utilizarán este pasaje como texto prescriptivo They would say the Bible prescribes. y dirían: pues así dice la Biblia, enseña esto, prescribe o autoriza esta manera. This is the way in which men should treat women. Así deben tratar los hombres a las mujeres. You don't find that in the Hebrew text. Uno no encuentra esto en el texto en hebreo. In the Hebrew text, En el texto hebreo, the way in which it is written la forma en que se escribe este pasaje deals with it as a descriptive. trata el tema de forma descriptiva. It describes Describe lo que sucede en la sociedad, where the relationship between human beings and the land is donde la relación entre los seres humanos y la tierra es una relación negativa, mala ya, where the relationship between men and women is spoiled. donde hay una relación entre hombres y mujeres que se ha hecho a perder. And the rest of the Bible then Y el resto de la Biblia, lo que queda de la Biblia después de Génesis, is dealing with this issue of está human trafficking. tratando con el asunto de la trata de personas, el tráfico de humanos Trafficking and environmental trafficking. y también el tráfico, el maltrato del medio ambiente. That's what the rest of the Bible De eso se trata toda la Biblia después de Génesis. Jesus comes and heals. ¿Cómo viene Jesús para sanar? How the prophets healed this. ¿Cómo los profetas sanan esto? So let me go back to this triangle. Por eso quiero regresar a este triángulo. In Genesis chapter 1, En Génesis capítulo 1 there is these three primary entities. hay tres entidades principales en Génesis 1: There's God, Dios, there's earth, there's tierra, humanity, humanidad. and it leads to creation, Y eso conduce a la creación, revelation, revelación, and all this deals with the rest of the aspects that you deal with in the university. y todo esto tiene que ver con todos los otros aspectos que uno tiene que tratar en sus estudios en el futuro. The relationship between human beings. La relación entre seres humanos. A disjunctive relationship leads to human trafficking. Una relación que no funciona, que está desconectada de lo debido, es lo que lleva o conduce al tráfico de personas. There's a negative relationship between humanity and the sciences. Hay una relación negativa entre la humanidad y las ciencias. In Genesis chapter 1, En Génesis capítulo 1, it's all fine. todo está bien. And God says it is good. Y Dios mira a todo y dice: todo está bien, está bueno. But then you come to Genesis chapter 3, Pero llegamos a Génesis capítulo 3, which is really thousands of years. que realmente han transcurrido miles de años entre esos dos capítulos. This is destroyed. Eso se destruye. In
Genesis chapter 1, En capítulo 1, el rostro de Dios brilla. in the rest of human history, Y en la historia el resto de la historia humana, this face of God is el rostro de Dios pierde su brillo y más bien se ve oscuro. it leads to human trafficking. Y esto lleva al tráfico de personas y el maltrato y trata de humanos. Y viene Jesús para sanar todo eso. Let me take you to a verse in 2 Corinthians. It's in the New Testament. We will end with that this. session. Yes. You promise. Yes, I promise. Promete que vamos a terminar I con promise with este this versículo. verse I will Con end. este versículo concluiremos esta segunda sesión. ¿Y Juanita tendrá un anuncio después? Ok. How do you promise in Mexico? How do you promise? Yeah. Well, you just promise. You just say promise. In Yeah. Zulu you do like this and like this and like this and like this again. 4 times. 4 times. Esa es una promesa en Zulu, en Sudáfrica. Aquí nada más la palabra es la palabra, ¿eh? O sea, ¿hay algún otro proceso? And then if you really mean it, then you hug. Y si de veras promete, después viene el abrazo. It's a Zulu handshake. Yeah. Muy bien. 2 Corinthians. Segunda a los Corintios, Chapter 4. capítulo 4. Before this, the epistle, Paul talks about all the problems of human beings. Pablo en esta carta está hablando de todos los problemas que los seres humanos He tenemos. talks about slavery. Habla de esclavitud, He talks about human trafficking. habla del tráfico de personas. And then he comes to chapter 4 and verse 6. Y en el capítulo 4, versículo 6 de segunda a And he- Corintios, For he says this, he says, for it is the God who commanded light to shine out of darkness. porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, All this disjunction has taken place. todo este problema, la interrupción de lo que Dios había creado, todo eso ha sucedido. In Genesis 1, God shines, the light shines. En Génesis 1 vemos que Dios creó la luz y viene la luz sobre la faz de la tierra. But then throughout human history, Pero a lo largo de la historia humana there's disjunction. hay este problema de descontinuidad y interrupción de la bondad de Dios. And human trafficking takes place. Y llega también a suceder que hay tráfico de humanos. And then he goes on to say Pero después sigue that the same God el mismo Dios who said, let shine light, let the light shine, que ordenó que la luz resplandeciera, he has shown in our hearts hizo brillar su luz en nuestro corazón to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ Jesus. para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Throughout history, all these religions A lo largo de la historia, todas estas religiones have sought after these three things. han buscado las tres cosas mencionadas en este versículo. Even today, Hasta la fecha, Jewish people, they search for the light. el pueblo judío busca la luz, Or in Hebrew. la palabra or en hebreo, The eternal light, or tamim. la luz eterna o tamín. In the ancient Greeks, they Los searched for knowledge. griegos antiguos que buscaban conocimiento, Gnosis. gnosis. Even today, Hasta la Buddhists fecha, los budistas and Hindus y los hindúes and Jains. y los And Jain is another religion. otra religión que se llama James, Yeah. para mí nueva, They search for knowledge. buscan conocimiento. Yoga. Have you heard about ¿Han yoga? oído hablar de yoga? That's what this is. De eso se trata, yoga. And the ancient Romans searched for ¿Y glory. qué buscaban los romanos antiguos? Buscaban la gloria. The ancient Egyptians Los searched for egipcios glory. buscaban gloria.
Even today, Hasta la Islam fecha, searches for los glory. musulmanes buscan la gloria. What Paul says is, Y lo look que at all Pablo these dice, religions. miren a todas estas religiones, They search and search and buscan y search. buscan y And buscan. all it leads to is Y disjunction. todo esto lleva nada más a este problema de But the falta de same conexiones. God who said, Pero el mismo Dios que dijo let there be light, que la luz resplandeciera en las tinieblas, has shown in our hearts hizo brillar su luz to en give nuestro the corazón light para que conociéramos la of the gloria knowledge de Dios, of the glory que resplandece of God in the face of Christ en el rostro de Jesus. Cristo. That is the gospel. Aquí está el Evangelio, And este in es the el next Evangelio. session we will go into that. Y en la próxima sesión entraremos al that Evangelio. God's face will shine again, Para que pueda brillar de nuevo la faz de Dios. and you will see this triangle shining forth to the face of God. Y veremos este triángulo brillando con la cara y el rostro de Dios. Para traernos sanidad en la sociedad. That is the mission of the church. Esa es la misión de la iglesia. Y vamos a platicar sobre eso después de la comida.